El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, muy bienvenidos sean ustedes a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios y trae mensajes de reflexión para su corazón, para su familia, pero también para cada una de sus vidas. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema el cual ha titulado ¿Quién es Jesús? Quédese con nosotros. En muchas oportunidades hemos querido ver de cerca un evento, la llegada de una persona que es famosa, bien sea un artista o un político o una persona que ha hecho cosas buenas. Y en esos casos en que queremos ver esa persona o ver un evento, siempre queremos tener un buen lugar. Nadie se conforma con que haciéndome aquí puedo medio ver. No, es ver. Lo que quiero es ver. Y ahí está la circunstancia. Hay que buscar un buen lugar. Pues bien, en los tiempos de Jesús no era diferente a como pasa ahora. En el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas hay una narración de una historia que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Luego dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ubiquémonos en el contexto. Un hombre jefe de publicanos, pero además era rico. No querían a Jesús, pero él quería saber quién era Jesús. No más, solamente quería verle pasar. Lo que, como les decía al empezar, queremos hacer con los ciclistas, por ejemplo, o con un deportista famoso, o con un cantante famoso, a lo mejor solamente queremos ver. Más si como Zaqueo la persona lo tiene todo. Ah, no, pues entonces es sencillo, solamente lo vemos pasar. Pero con Jesús no es así. Con Jesús no es lo veo pasar y dejo las cosas tal como están. No es así. Porque si creemos que mirando solamente quién es Jesús están hechas las cosas, no es así. Hay que conocer de qué es capaz Jesús, qué hizo por nosotros, y saber y llevar a nuestro interior que un justo
que entregó la vida por los injustos. Un perfecto que entregó su vida por los imperfectos. Una persona que hizo todo por los que a cambio de ser amigos de él éramos enemigos. Pero Zaqueo hizo lo que tenía que hacer, buscar la forma de ver quién era Jesús. Amable televidente, usted está en este momento frente al televisor. Y seguramente está escuchando estas explicaciones. No se conforme con ver pasar a Jesús. No se conforme con ver quién es Jesús. No. Cuando este programa finalice, le queda mucho tiempo. Esperamos que así sea, pero a lo mejor no, ojalá no sea así. Pero sí lo sabemos es que tiene una Biblia en su casa. Coja su Biblia y vaya a los Evangelios, vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles y empiece a ver no quién era Jesús, sino quién es Jesús, el que cambia vidas, el que hace lo que nadie espera. Y eso hizo con Zaqueo. Jesús hubiera podido pasar y no mirar, pero se detuvo. Cuando llegó exactamente donde Zaqueo estaba, lo miró, lo vio ahí arriba y lo tuvo en cuenta. Yo sé que Jesús lo va a tener en cuenta cuando termine este programa, así como lo está teniendo ahora. Dando para recibir. Cuenta la historia que un rey en su comarca le gustaba salir a pasear por las calles. Un día salió y recorrió la plaza de mercado, luego pasó cerca a un puente donde vivía un mendigo. Cuando el mendigo lo vio, dijo: allá viene el rey, voy a pedirle algo. El rey pasó por su lado y lo saludó. Buenos días. El mendigo le dijo: buenos días, rey, ¿tiene algo para darme? El rey lo miró y le dijo: yo soy el rey, el que deberías darme algo eres tú. Pero si yo no tengo nada, ¿qué le voy a dar? Yo soy un mendigo. El rey lo miró nuevamente y le dijo: algo tendrás entre tus cosas para darme. Pues voy a mirar, dijo el mendigo, y metió su mano en su bolsillo y encontró una naranja, no la cogió. Luego siguió buscando y encontró 3 granos de arroz y los sacó y le dijo: rey, esto es lo que tengo. El rey le puso la mano y recibió los 3 granos de arroz y le dijo: ¿ves que sí tenías algo que dar? De la misma manera el rey metió la mano en su bolsa, sacó 3 monedas de oro y se las dio al mendigo. El mendigo, cuando vio la reacción del rey, dijo: rey, aquí también tengo una naranja. Dijo: no, cuando me diste de tu corazón, te devolví y te di esa bendición. Ahora lo que quieres darme es por codicia a lo que yo te di. No debe ser así. Da siempre con libertad, no esperando recibir nada a cambio, porque es la mejor forma de dar. Le dijo el rey a aquel mendigo y luego se fue de aquel lugar. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces negamos lo que tenemos y no damos. La palabra dice: Dios ama al dador alegre. Y a veces damos con tristeza o con obligación o por necesidad. Pero debemos dar con alegría y sencillez de corazón. Cuando el mendigo dio aquello que tenía, recibió la recompensa del rey. De la misma manera nosotros, cuando damos con un corazón alegre, vamos a recibir una buena recompensa. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 38, la palabra de Dios. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán
a medir. Demos sin esperar a cambio, y luego el Señor traerá una abundante bendición. Reflexionemos. Entonces, Jesús se detiene debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Ya lo mencioné. Hubiera podido Jesús pasar y dejar tal como estaban las cosas. Pero no. Se detuvo. Zaqueo corrió para ver quién era Jesús. Pero Jesús paró para que Zaqueo bajara del árbol. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es algo sorprendente. Zaqueo quería saber, mirar quién era Jesús. Y eso era suficiente para él. Verlo pasar, verlo a lo mejor saludar, y ya eso es suficiente. Pero sin embargo, para el Señor no lo era. Para el Señor no es suficiente que usted mire este programa. Qué bueno que lo esté mirando. Qué bendición que usted esté al frente del televisor. Pero Jesús quiere quedarse en su casa. No solamente hoy en el programa, sino todos los días. Porque así como le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en su casa. Hoy es necesario quedarme yo en su casa. Entonces Zaqueo se baja rápido, porque dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hay gozo, porque Zaqueo dice, yo solamente quería saber quién era, pero ahora lo voy a tener en la casa como huésped. Ahora lo voy a poder atender, ahora le voy a poder demostrar cuánto afecto hay en mi corazón. Pero pasó algo. Siempre aparecerán quienes critiquen su decisión. No se preocupe por eso. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Las personas no sabían cuál era la intención de Jesús, cuál era el deseo de Jesús, cuál era lo que iba a suceder después de que Jesús diera unos pasos, después de haberse detenido en el punto donde Zaqueo se había subido para verle. Pero lógico, la gente murmura, dicen, ya conocemos las cantidades de frases que hay de cajón, pero sabemos que no son ciertas. Sabemos que solamente nos interesa que la persona conozca a Jesús, a ese hombre, a ese Dios que se entregó por nosotros. Y luego dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese era el propósito de Jesús. Ese es el propósito de Jesús. Ese fue el propósito de Jesús al venir a la tierra, traernos la salvación, guiarnos a que entremos por la puerta estrecha y caminemos por el camino angosto que conduce a la eternidad, que conduce a salvar la vida.
con el mensaje que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo el Señor Jesús tiene un propósito cada vez que va a algún lugar. Y tal vez Zaqueo no se imaginaba lo que iba a pasar con él. Se subió a aquel árbol solamente, como dicen vulgarmente, a chismosear. Pero el Señor llevaba un propósito perfecto, que Zaqueo le conociera. Por eso se para allí, junto al árbol, mirando a un hombre que ni amigos tenía, porque todos hablaban mal de él. Y Jesús se invita a su casa para que aquel Zaqueo pudiera ser salvo, porque también era un hijo de Abraham. Es importante entender el llamado que se nos hace de conocer a Jesús, no simplemente verlo pasar, no simplemente conocer o saber algo de Él, sino poder integrar nuestra vida con la de Él y ser unos con Él, porque Él quiere habitar en nuestro corazón. Vamos a un pequeño mensaje y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Dando de lo que tenemos. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos por la calle y alguien nos dice, deme algo, o deme una moneda, o deme un billete, o es que necesito para un pañal, o es que necesito para muchas cosas? O sea, la gente a veces tiene una inventiva tremenda para pedir. Días pasados alguien decía, ay Señor, regáleme, que es que tengo a mis hijos y a mi mujer allí, no hemos almorzado, no hemos comido. Y la gente le dio, aún le dieron comida. Y luego que salí y vi, el hombre iba solo, no tenía familia, y fuera de eso había dejado botada la comida en el lugar de la vuelta del lugar donde le habían dado. Entonces mucha gente pide y la verdad no necesita, sino que lo hace para sus vicios, para sus cosas, y no tiene en cuenta que la otra persona se desprende de algo para que esa persona pueda tener lo que está pidiendo. Y por eso somos engañados. En el Nuevo Testamento, principios de la era cristiana, también sucedía esto. Había muchos mendigos. Y había en especial uno que lo sentaban a la entrada de la puerta del templo, y era para que pidiera allí a aquellos que llegaban al templo a la oración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Entonces era obligación que subieran al templo a la hora novena, dice acá que serían como las 3 de la tarde, era la hora en que subían a orar al templo, y allí mucha gente subía porque era un mandato el hacerlo. Entonces aquel hombre pedía limosna y pedía que le dieran monedas a todos aquellos que entraban y que iban al templo por aquella puerta llamada La Hermosa. Y cuando él vio a Pedro y a Juan, pensó que también eran dos hombres que iban a orar y que llegarían al templo, y les rogaba, diciendo que le diera limosna. Por favor, regáleme algo, por favor. Y muchas veces esto incomoda a la gente, y la gente a veces lo hace no por querer hacerlo, sino porque toca darles o porque se cansan de que estén ahí pidiendo. Entonces vemos cómo Pedro y Juan llegan también a esa hora, a la hora de la oración, y aquel hombre los ve con esa necesidad de algo material, de algo de un sustento para su comida, pero nunca pensó que iba a recibir algo más, nunca pensaba que iba a recibir una transformación de vida al pedirle a aquellas dos personas que eran totalmente diferentes a todos los demás que entraban a aquel templo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, en los versículos 4 y 5 dice,
Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando Pedro se da cuenta de este mendigo y vio no solamente la necesidad económica que tenía, sino también esa necesidad física, porque dice la palabra que era cojo de nacimiento, o sea, no se podía movilizar solo, lo llevaban allí y lo ponían allí. Y Pedro no solamente ve en lo natural a aquel hombre, sino también ve en lo espiritual y ve el propósito de Dios por cumplirse en aquel hombre. O sea, Pedro ve más allá de lo que los demás veían. Y Pedro vio que aquel hombre no solamente necesitaba una moneda, sino que necesitaba sanidad para su cuerpo. Pedro y Juan habían salido del aposento alto, de haber sido llenos del Espíritu Santo, e iban con poder de parte de Dios para predicar el Evangelio, pero también para manifestar el reino de Dios a aquella gente que estaba en Jerusalén, porque era el mandato de Jesús. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estaban en Jerusalén llevando el mensaje de salvación, pero también el poder milagroso del reino de Dios en aquel lugar. Un millón de sapos. Un hombre hacendado llegó a la ciudad y le dijo al dueño del restaurante si le podía comprar 1 millón de piernas de sapo. El dueño del restaurante pues se sorprendió de la cantidad, pero le dijo, pues claro que sí, yo puedo. Dijo, sí, es que alrededor de la casa, cerca a la casa, hay un estanque y allá hay una cantidad de sapos y no me dejan tranquilo, no me dejan dormir. Dijo, bueno, entonces tráigame 500 por semana. El hombre se fue al estanque a cazar los sapos. Y al otro día bajó a la ciudad de nuevo y llegó con 2 sapos en la mano. Y le dijo al dueño del restaurante, pues hombre, en el restaurante, en el estanque, había solamente estos 2 sapos. Pero es que hacían mucho ruido, mucho ruido. Y yo pensé que era esa cantidad de sapos. Yo pensé que eran muchos sapos los que había en ese estanque. Lo mismo hace las críticas. Una persona, 2 personas, y se oyen por gran cantidad. Lo bueno se oye poco, pero la crítica siempre vendrá a querer hacernos daño. El Salmo 59, en el versículo 16, dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Siempre Dios nos protegerá. Reflexionemos. Aquel hombre que mendigaba allí en la puerta del templo llamada La Hermosa, estaba en ese momento atento, porque Pedro le dijo, fijando en él los ojos, míranos. Y él los miró como tal vez un dador más, como un limosnero más, porque cuando damos limosna nos hacemos limosneros. Recordemos que el que pide limosna es un mendigo. Y él lo miró como si Pedro y Juan fueran otros limosneros, otros que daban limosnas. Y estaba esperando a ver qué le iban a dar porque necesitaba esas monedas. Tal vez tenía de pronto un estándar para recibir, para poder llevar el alimento a su casa y estaba esperando completar aquella cantidad de dinero que él esperaba recoger. Pero entonces, cuando está atento, esperando recibir algo de ellos, en los versículos 6 y 7 del capítulo 3 de Hechos, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Vemos allí algo sobrenatural. Aquel hombre estaba esperando algo físico, algo natural, una moneda, tal vez de cobre, de plata, no sabemos las monedas que se movían, aunque sabemos algunas monedas, pero estaba esperando algo, recibir una moneda, recibir algo para tal vez llevar a su alimento. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenemos para dar? ¿Qué días un hombre me decía, deme algo? Yo le dije, plata y oro no tengo, pero tengo algo para darte. Ah, sí, yo sé que es Dios. Y se fue. ¿Por qué? Porque la necesidad, y no tanto la necesidad de alimentarse, sino el vicio o el malgastar ese dinero en cualquier otra cosa, hace que ellos pidan y engañan a la gente. Ay, colabóreme para un pan, colabóreme para tal cosa, pero al final los ve uno consumiendo droga. Entonces, en lugar de hacer un bien, estamos haciendo es un daño a esa persona, porque estamos dando para que ellos suplan sus vicios. Hay otros que sí piden para comer o para sustentar su familia, pero hay otros que no lo hacen de esa manera. Entonces, y no estoy diciendo que no demos, pero si tenemos algo más valioso, que es la salvación y la vida eterna, podemos brindarlo también. Podemos ofrecerle a la gente el Evangelio de Jesucristo. Porque como dice la misma palabra, no le dé solamente el pez, enséñelo a pescar. Guíalo en el camino correcto al niño y nunca se apartará de él. Y a veces podemos guiar a una persona adulta a que encuentre el camino que es Jesucristo para una vida eterna. Pero aquel hombre esperaba limosnas. Y Pedro, mirándolo, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo toma de la mano y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate y anda. Le da una palabra. Aquel hombre no tenía fe que iba a pasar algo, pero Pedro sí tenía fe, y una fe que producía milagros. La fe de Pedro y de Juan hace que aquel milagro suceda en aquel hombre. Pero no solamente la fe lo lleva a que aquel hombre se levante y anda, porque Pedro lo toma por la mano derecha y le levanta, y en el momento se le afirman los pies y los tobillos. Luego, ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en los versículos del 8 al 10 dice la palabra, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquel hombre recibió más de lo que pedía, porque Pedro le dio de lo que tenía, la sanidad y el poder de Dios para cambiar, transformar la vida de este hombre. Pero no solamente se quedó en levántate y anda, sino que aquel hombre se levanta y empieza a saltar, a saltar y empieza a andar y a alabar a Dios. Dios siempre da más de lo que esperamos recibir. Y aquel hombre pudo entrar por primera vez al templo, porque era prohibido a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los enfermos entrar al templo. Y aquel hombre por primera vez entraba a glorificar a Dios. Por eso la alegría de él, pero también el asombro y el espanto de la gente. Ver un milagro de Dios y se espantan y se asombran, pero ven algo negativo y no se inmutan. ¿Por qué nos asustamos cuando el poder de Dios se manifiesta? Porque todavía nuestro corazón no cree, y Dios quiere que creemos y que le demos a la gente de aquello que tenemos. Cada vez que nosotros necesitamos algo de Dios, podemos pedirle. Y cada vez que una persona quiera dar algo, dará de lo que tiene. Por eso muchas veces nosotros damos el ejemplo, damos el consejo, le ayudamos a la gente. Otros dan de lo que tienen
a veces malas palabras y cosas similares, pero siempre esperemos que Dios nos dará lo mejor para darle a los demás, porque de lo que tenemos es de lo que podemos dar. Amables de la audiencia, gracias por acompañarnos y permitirnos entrar a sus hogares con nuestro programa Reflexiones. Que Dios les continúe bendiciendo.